Eh, ¿Y qué crees tú? Eso tengo una pregunta. Depende de la crianza que tú tuviste, depende como que tu futuro, por así decirlo. Te criaron mal y eso como que automáticamente de mayor te va a hacer una mala persona, ¿o crees que tú tienes como que control? No puedo yo decir que me defino porque me criaron de tal o cual modo. Yo, por ejemplo, en mi crianza con mis papás, lo que resalto, por ejemplo, eran momentos que nos sentábamos a la mesa y ahí el papá nos aconsejaba. Ya. Esos son los recuerdos bonitos que yo puedo recordar siempre. Claro, también había momentos que pude ver que eran malos ejemplos, pero yo creo que uno decide qué ser. Exacto. Por ejemplo, como te digo, a mi papá le gustaba tomar mucho. Claro. Pero por eso... De majadero, pero y a mí nunca me llamó la atención el licor, ¿no? Sí era un peleandero, porque no dejaba que nadie como dices, se burle, se sobrepase contigo. O me pise el poncho, como se dice, ¿no? Comúnmente. No, yo me defendía, yo me peleaba. O sea, yo también he sido de pleito. Pero, como te digo, con respecto a la crianza de los papás, eso no define. Tú al final decides qué hacer, no por tus padres, sino por ti mismo, por sí. ti mismo y por Dios, si es que conoces a Dios, pues, ¿no? O sea, porque tú tienes que tener en cuenta que si estás ya en una relación con Dios, tienes que permitir que eso en quien crees, confías y sigues, se vea a través de ti. O sea, porque muchos dicen somos cristianos o yo creo en Dios, pero hacen cosas que no, claro, que Dios no agrada o aprueba, bueno. Y eso. Por ejemplo, otra pregunta era, me acuerdo que una vez en la iglesia un hermano me dijo, creo que me preguntó si es que yo era como que de cuna cristiana, o sea, de que si de pequeñito siempre me han hablado de Dios. Y yo le dije que sí, de pequeñito siempre he estado ahí con el tema de Dios, y la iglesia, la escuela dominical, las historias de la Biblia. Y él, creo que una vez me dijo que a los que nacen en cuna cristiana, es como que tal vez tarde o temprano, bueno, ahorita no estoy diciendo exactamente lo que él dijo, estoy tratando de recordar, como que tarde o temprano se te abre esa curiosidad. Se te cae la venda de los ojos, claro, o sea, y descubres que todo es... No, o sea, de que se te abre esa curiosidad de probar el mundo, a diferencia de tal vez de que alguien que no fue criado en cuna cristiana, claro, y después conoce a Dios. Claro. Y es como que tal vez se le puede hacer, algunos dicen, más fácil al que no nació en cuna cristiana, porque ya probó todo, y sabe que por más que ha probado todo, no se siente completo. Y tal vez cuando conoce a Dios es como que era eso que necesitaba en su vida, que no se llena con ningún vicio o con otra cosa. A ver, yo como te digo, de niño asistíamos a la iglesia, ¿no? Pero hubo una etapa de mi adolescencia y parte de mi juventud que me crié prácticamente sin asistir a la iglesia. Y eso me dio pie a mí para realmente, pues, ser una persona malcriada, que cometía cosas que no eran buenas, ¿no? Y eso no quiere decir de que me olvidé tal vez de lo que aprendí de niño. Claro, porque eso fue lo bueno, de que al menos te lo inculcaron de pequeño. Me lo inculcaron de niño, o aprendí, me gustaba a mí, pero no pensé en algún momento desviarte, tal vez. desviarme tampoco del camino del Señor. Uno porque era niño también, ¿no? Y otro porque, ¿qué te digo? A ver, caminábamos porque nuestro papá nos llevaba, así como yo lo llevaba a ustedes. Pero, por ejemplo, en el caso que yo lo llevaba a ustedes a la iglesia, porque yo quería que de alguna forma ustedes conocieran y basado en lo que la Biblia dice. Si nosotros instruimos al niño en su camino, nunca se apartará. Cuando crezca y tome sus propias decisiones, porque nosotros tenemos influencia en ustedes hasta cierto límite de edad. Porque las 24 horas después de ese límite ya no estaremos con ustedes.
y no sabemos qué harán, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente orar para que Dios los guarde, los proteja, los cuide, ¿no? Guarde su corazón, guarde sus emociones, guarde su vida de cosas que los puedan poner en riesgo, que lo lleve a la inmoralidad, que lo lleven a la corrupción, que lo lleven a perderse para Dios. Sí. Entonces, no podemos hacer nada contra eso, en el sentido de estar protegiéndolo, pero le dimos una base. Y esa base va a servir para que Dios después hagan ustedes el resto del trabajo. Sí. O sea, ustedes querrán en algún momento tal vez querer probar, como se dice, las cosas del mundo, ¿no? Pero tienen algo ahí de parte de Dios, que es su espíritu, que los va de alguna forma a guardar, a proteger, ¿no? Y esa es mi confianza, esa es mi seguridad de que Dios lo hace así. Si ustedes en algún momento tal vez puedan o no fallar, ¿no? Dios permitirá todo, porque de Él procede todo. Claro. ¿No? Él procede que nos sucedan cosas. Muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Cuál es la intención? La palabra dice para que nuestro corazón se vuelva a Él, para que nuestros ojos se vuelvan a Él. Si vemos en la Biblia, vemos a un pueblo que Dios escogió. Y Dios dice en su palabra, en Deuteronomio, que Dios prácticamente hizo que pasaran por un montón de circunstancias. Al final dice, para que a la postre hacerle bien. O sea, todas esas dificultades, esos problemas, es con un propósito, hacernos bien. Exacto. Y nosotros, según la Biblia, según Dios, nos dice, hemos sido creados para buenas obras. ¿Por qué a veces no hacemos buenas obras? Simplemente porque o lo hacemos por ignorancia, desconocimiento de las cosas de Dios, o simplemente por rebeldía, porque no queremos ser manejados de alguna forma, se puede decir, ¿no? Porque Dios, como te digo, nos ha dado libre albedrío a todos, ¿no? Él no va a ir en contra de nuestra decisión, Pero no te obliga. va a respetar lo que nosotros elijamos. El libro de Romanos 1:18 adelante habla la situación del hombre. Habla por qué el hombre está ahora como está. Por el simple hecho de haber dejado a Dios, de haber cambiado una verdad por una mentira, de creerse sabios en sus propios razonamientos, de creerse independiente de Dios, autosuficiente. Entonces las consecuencias, una mente reprobada, una mente realmente corrompida, una vida rebelde contra Dios, actos que desagradan a Dios, ¿no? Y que Dios los aborrece, ¿no? Simplemente es eso. Pero si nosotros volvemos a Dios, esas cosas se revierten, ¿no? Dios las transforma o las utiliza para algo bueno. Eso es lo que pasa.